500, but they would take anything between 500 and 619. And they would be willing to do those. Absolutely amazing. It is. It's extremely amazing, Monica. So, excelente. So, vamos a entrar en topic, Eloy. Vamos a entrar en topic y lo que queremos hablar el día de hoy, que de veras hemos estado esperando, estoy bien contenta. We're going to be talking about ADUs, guys. How to legalize ADUs, how to profit from them, how to make the conversions. Okay, so how to come up with a plan, ¿verdad? Cuando ves una propiedad, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas a indagar con la ciudad? Después, ¿cómo descubres? Porque yo pensé que nada más los garages se podían convertir, Eloy, pero no funciona así, ¿verdad? Hay todavía más maneras de hacer ADUs. There's actually a few ways, Monica, that I'm going to be speaking about. And this is actually one thing that, you know, y tú me conoces, you know, I don't typically like to talk about a subject unless I've actually already gone through the process myself and I've already tried it. Your research. Or I already did it. O yo ya sé cómo funciona todo el tejimaneji, como dicen, ¿verdad? Like I already know how to get it going more than anything. And so you have some ADUs going on right now. So I got a few. We actually have a few properties. You know, just on the month of November, you know, with the investors that we work with, Monica, we got 8 properties that we put in escrow. That yes. And that's another great thing that is beneficial, Monica, for everyone that is watching us. You know, if they're having issues with, you know, getting their offers accepted or anything like that, you know, we have properties that are off-market deals where, you know, they can actually get to find out about the properties that we have before we actually put them into the MLS, Mónica. Mira, y aquí en la foto, Mónica, les quiero enseñar, tenemos lo que son los ejemplos. There's a few examples here. So, you know, the one that a lot of people get to see majority of the time, it's the garage conversion. Absolutely. So that's one of the things, you know, Yo the garage pensé que era conversion. La única manera. No. There's more, Monica. So you can actually, you know, legalize an ADU, which is an accessory dwelling unit. Que es la segunda foto que está aquí arriba. Que son técnicamente, no, déjame te explico. Son técnicamente, Mónica, como si estuvieras legalizando una segunda unidad. You know, they're going to give you a secondary meter del agua, they're going to give you one para el gas y no, te para van a dar agua es uno solo, ¿no? Oh, perdón, ya, para el agua es uno solo. Te van a dar eléctrico y de gas. Correcto, Mónica, you're on the right on that one. So, te van a dar una dirección también aparte para ese ADU. Entonces, mira, la primera forma de hacerlo es lo que toda la gente sabe. Let's go back a little bit, please. On the other one, let me just kind of like, you know, can you guys share that one really quick? Okay, so la primera que voy a hablar, te voy a hablar acerca de lo que es un garage conversion. Okay. La segunda te voy a hablar de lo que es un construction above the garage. Okay. So le puedes agregar arriba over de lo que garage. ya over the garage. Okay. La otra es también puedes construir aparte una segunda unidad. O sea, eso se me hace extremadamente interesante. O sea, te quedas como está la casa, tienes una 3 recámaras, 3 bedroom, 2 bath, and then you have a 2-car garage. If you have the space, you can still build another casita, claro. Otra casita. And then la cuarta forma es you can either convert the basement or you can also convert the attic. That's amazing. So either or, dependiendo de lo que tengas, ¿verdad? All right, so entonces vámonos con lo que sigue para empezar a hablar de la primera forma, cómo es que funciona esto. So the first form, Monica, is the garage conversion. So this is the conventional way of doing it. Lo que conocemos todos. No, en realidad no hay conventional way, Mónica, porque esto es nuevo anyways. It's new anyways, you know. Okay. Pero una de las cosas, lo que te digo, mucha gente me dice, oiga, pero ¿por qué ahora sí la ciudad ya anda queriendo ayudar? What's the reason that they're wanting to have the ADUs? Mira, y es la verdad, you know, that's the reality, Mónica. Quieren su mochadita. En ¿cómo se dice? Vivimos en un país capitalista, right? So everybody wants to get their share of the pie.
Absolutely. So tú ya sabes, majority of the people already have their garages converted. They have, you know, we're in LA, and we're actually having a shortage of De vivienda. housing, de vivienda. Entonces es un fenómeno que ya ha estado pasando por tantos años. This has been happening for years. You know, people were converting the garages, they were converting the basements, converting the attics. Pero Pienso que ahorita hasta ya se le salió un poquito a la ciudad de control y decidieron mejor decir, ¿saben qué? Vamos dijeron, a legalizar ¿sabes esto. qué? Hay que ya legalizarlos todos para que también la ciudad poder cobrar los taxes. A ver, Eloy, entonces háblanos de la primera manera. Ok, mira, la primera manera es básicamente lo que van a hacer aquí es convertir el garage. So if you already have, you know, a two-car garage that is already attached to the property, or maybe a one-car garage already attached to the property, Monica, it could be transformed into a self-sufficient unit, which is technically, that's what the ADU it's going to play into the role. So la ciudad te puede dar lo que hablamos, lo que es un independent gas meter and independent electrical meter, y te van a dar también una nueva dirección para esa segunda unidad. Yeah. Oye, y con respecto a porque la manera de construir un garage es tan diferente de construir una casa. Claro. So, ¿cómo es de que, por ejemplo, legalizas un garage, te piden a lo mejor que pongas más fuerte la fundación, o que levantes un poco la estructura para que trabajes en lo de abajo, o sea... So the structure is going to, the foundation is going to be similar to the front house. You know, the foundation is going to be a strong foundation. But what they are going to check is going to be that you have the right electrical, that you have the right plumbing, si le vas a meter un baño, you know, that you do everything. And la otra cosa también, you got to do everything with plans, and it has to be permitted. And every city, like I mentioned in earlier, you know, every city has their own regulations. So lo que yo le quiero decir a la gente es de que el hecho de que estamos hablando de ADUs en este video y ustedes nos están mirando no significa that, you know, every person or every property qualifies to convert their garage into an accessory dwelling. So lo que les quiero invitar a que hagan, if they're interested in doing something like this, Monica, yo les invito que chequen con la ciudad. You know, go with the city, get the guidelines with the city. Si van a comprar una propiedad, también, Mónica, que no, don't buy the property until you go and check with the city that you are going to be able to do your due diligence anyways. Exacto. Y que sí puedan hacer lo que quieran, ¿verdad? Porque tú sabes de que hay veces de que la gente se atora, ¿verdad? Con una inversión que a lo mejor ellos pensaban, oh sí, me va muy bien, voy a hacer la inversión, y al último pues no. Nada que se puede hacer. Oye, nada de esto. Esta se me hace muy interesante, esta siguiente manera, porque tenemos una detached new construction. Right. El otro día platicábamos de esta propiedad que tú compraste y le vas a construir, ya tiene casa, ya tiene garage, pero le vamos a construir otro casita, dwelling, como dirían, otra en la casita. parte de atrás. Y entonces yo te preguntaba, bueno, ¿por qué es considerada ADU y por qué no es considerada 2 units? ¿Por qué no? A ver, platícanos. Exacto, ahí te va por qué. Mira, porque la mayor parte del tiempo en el pasado, para que tú pudieras construir una second unit, you need to have your the code, the zoning of the lot needed to be an R2 lot in order for you to have 2 units. Okay. Now you don't have to anymore. It doesn't have to be an R2 or an R3 lot in order for you to be able to add the accessory unit. So it could be a single family residence property. It could be a single family residence that already has a garage, right? Where, you know, the city would allow you to build otra casita en la parte de atrás. Now, remember, you know, that not every property qualifies for this. Algunas ciudades te van a pedir que el lote mida un mínimo de 5,000 pies, por ejemplo, en algunas ciudades. Por algo así como esto, mira, City of LA is a little bit more flexible with doing something like this. They would allow it within
within a lot that is 4,500 square feet. Salió volando. Mónica, ¿ocupas algo que te entretenga o qué? ¿Estás aburrida o qué onda? ¿Estás aburrida o qué está pasando? A ver. No, todo bien. Ok, entonces mira, ya, on the serious note, Mónica, depende de la ciudad. You know, I checked with City of LA, they're a little bit more flexible. La ciudad de Bellflower, they're a little bit more picky. Son más complicated. Más complicated. La ciudad de Norwalk, espérame tantito, la ciudad de Norwalk, I'll come back to the Long Beach City. La ciudad de Norwalk, they don't allow to do something like this. Ellos nomás quieren mirar puros ADUs. So puro garage conversion. La ciudad de Long Beach, ellos sí están ahorita bien flexibles. There's a lot of stuff that they're allowing to happen. A ver, espérame, creo que Brenda has a question. Can the clients, can anyone call us and so we can guide them? And Definitely. ask us? Absolutely. Like, let's say if they want, let's say they have questions in regards to ADUs or any, can they call you personally and Si tienen su casa, por ejemplo, y están pensando en convertir su garage en un ADU, absolutely, nos pueden dar una llamada y les podemos indicar a lo mejor si se puede o no, más o menos. Otra cosa, Mónica, uno de los inversionistas con los que yo trabajo me dijo, ¿sabes qué, Eloy? On the next show, tell people that if they're planning on selling the property, and they either want to like rehab the property so they can make more money, or if they want to add an ADU so they can sell the property for more money, para que se lleven más dinero. Este amigo me dijo, hey, you know what, we can help them out. Les presto la feria and then we can work out a deal between them para que los dos ganen un poquito más de dinero. Porque sí suben los valores bastante, ¿verdad, Eloy? Mira, no quiero hablar tanto de lo que suben los valores de values. Te voy a decir nada más un poquito, este es un little secret for everybody. Se lo voy a regalar a la gente que nos está escuchando ahorita el día de hoy. En promedio, en el análisis que estoy haciendo, Mónica, the equity, once you build an ADU, can go up from anywhere between from $100,000 to $175,000 depending on the area, Mónica. So esto es una minita de oro. Absolutely. Ahí les va, se los dejo ahí de regalo. Mira, entonces con la tercera forma, it's building on top of the garage. So if you already have your house with a 2-car garage, they would also, the city would also consider building an ADU on top of the garage. Y sabes que en Los Ángeles había visto cosas así y yo dije yo, ¿cómo se arriesga la gente a hacer como dwelling arriba del garage? They have to reinforce the foundation. Obviously, no nomás es de que enchilame esta gorda ya, it's like, güey, es un dicho que decía mi mamá, ¿verdad? Que, o sea, que no está nomás peladito. Un día voy a hacer un libro de dichos. Sí, un día voy a hacer un libro de dichos. No, es que no nomás es de que está así ya, ok, ¿sabes qué? Se va a hacer, it requires a reinforcement of the foundation and reinforcement of the walls para que pueda sostener el peso de la casita, ¿verdad? Porque obviamente lleva cierto peso y hay cierto material que se tiene que utilizar, Mónica, para poder llevarlo a cabo y que lo considere la ciudad more than anything. We have a viewer saying if you can kind of guide them on real estate attorney or something like that. Can they call you for real estate attorney? If they want a good real estate attorney, if they're having some issues, definitely, I have contacts that I can refer them to, so they can you just go ahead and post my number, my cell phone number, post it there, and they can feel free to text me directly y yo les hago el paro ahí para que referirlos con alguien que los puede ayudar. Okay, let's go into the next one. Tengo unos real estate attorneys que están son pesados esos camaradas, to be honest with you. A ver, Eloy, se me hace increíble. A ver, ¿y esto aplica aquí en California, Eloy? This is in California, yeah, definitely. Wow, porque no hay mucho ático abajo, ¿verdad? Hay áticos en otros lados abajo, pero aquí en California casi siempre están arriba. So this is un basement. So the one on the bottom is going to be a basement. And there's a few houses in LA that have basements, Mónica. And there's also a lot of houses, in different areas que tienen lo que es el top.
Okay, el So, ático. el ático, correcto. Okay. And so, again, otra vez vuelvo a repetir lo mismo. This is going to be up to the city, if the city was to allow you to convert, right? So it's an option. It's something que se puede hacer, pero it requires an approval from the city. So depende de cada ciudad. So tienen Cada que proponerlo a la ciudad. Muchas veces les va a tomar que a lo mejor hagan un pequeño plot plan, ¿verdad? Y preséntenlo en la ciudad. No es muy complicado. Mucha gente dice, oh my God, ¿verdad? No es complicado. Realmente, agárrense una persona hasta un dibujante, a veces les cuesta hasta $300 que les dibujen más o menos. Y hasta ustedes lo pueden hacer si lo hacen con esos así cuadritos y cada cuadrito es un pie. Yeah. A veces ustedes mismos lo pueden hacer, pero si no lo pueden hacer ustedes, No, le pueden pagar a alguien que se los dibuje. And Monica, we personally have been going to the city because I've been investigating more about the ADUs because I have a lot of the investors that I'm working with que me hablan and they're like, asking me questions and everything. So this was a subject where, I started going to the city, asking questions. Las ciudades ahorita, Monica, you're not going to believe it, pero they want you. They want you to legalize the illegal conversions that people have. They're looking forward for people to legalize them. So ellos te están ayudando. Ellos, muchas ciudades acaban de contratar más gente para que estén ayudando al the consumer or the homeowner or the person that is coming to talk to them. Ellos tienen gente que está giving them the knowledge, giving them guidance. No es algo que es tan difícil en realidad. But if you guys have questions, we're here to help you. It's one of the subjects that I really, started. I think it's something that is going to change real estate, and especially here in LA. Y es algo que va a ayudar bastante con el problema que hay de vivienda, porque tenemos este problema desde hace muchos años. Estamos atrasados. Me parece ser que ¿cuántas casas estamos atrasados? Como 800,000 casas estamos atrasados que se necesitan, ¿verdad? En este momento y no las hay, ¿verdad? Así que definitivamente la ciudad tuvo que hacer algo para que la gente pueda vivir bien. Una de las cosas que estaba pasando con las garages que estaban ilegales, pues no estaban bajo el código o en condiciones habitables muchas veces, ¿verdad? Entonces va a ayudar mucho que la ciudad se envuelva, de menos asegurarnos de que estas propiedades estén en condiciones habitables. Well, it has to be functionable. So that's one of the things that, like anybody that it's not just like, okay, I got my house, I think I can build an ADU. It doesn't work just like that, Monica. Whatever design you want to do, it has to be functionable. So it has to be functionable. ¿Quieres un cafecito o algo para que no te duermas? Are you serious or what? Okay. Un cafecito, por favor, Un acá café, para, por favor, para acá. Mónica. Un matcha, por favor. Un matcha. Whatever happened with the matcha. A ver, espérame, aquí te tengo. No, tengo ¿cómo un crees? cafecito, a ver. Todo bien, a ver, Órale. cafecito. Cafecito, por favor, para que Salud. se aliviane, porque se nos anda durmiendo la reina. Ay, no, a ver, dale pues, dame los Anyway, beneficios. All right, so let's talk about the benefits, Monica. Go ahead and tell us right here what are the benefits. Mira, los beneficios de lo que se me hace más interesante es de que antes tú comprabas una propiedad y el garage estaba convertido y te daba cero value. Ahora compras una a lo propiedad, mejor sí te daba una feriecita, right? Like you could probably charge. pero no en equity. Well, not in equity. You would not be able to gain equity. El value de la propiedad no se beneficiaba. Tal vez te daba un ingreso mensual, ¿verdad? Por ahí bajo la mesa, ¿verdad? Right. Pero no, la propiedad no ganaba ningún Y beneficio. le tenías que cobrar cash al tenant para que, so you won't get in trouble, ¿no? Eso sí, pero uno de los beneficios es ese, ¿verdad? Ahora, puedes obtener instant benefit, ¿verdad? Haciendo esto en tu propia propiedad y en unos años más puedes vender y lo puedes volver a hacer o puedes hacer un upgrade con tu propiedad. You can increase the equity. Increase your equity, that's the number one. Now, extra income for retirement. So you have a property, ¿verdad? Y vamos a decir que tienen ahí su garage y pues
¿verdad? ¿Quién usa el garage, Eloy? No, you know what? Really? One of So the things. many times we just put, junk ahí en el garage and Well, no tiene un buen uso. That's you, Mónica, que le metes. No, there's many people. I've seen it with my own eyes, okay? So Is that where you're putting Tomás' shoes now? Ahí es donde guardo ya mis dice, shoes para que no los encuentre Tomás. She's like, there's many people like me. no, pero mira, my dad did exactly that, and now he's planning for retirement, and he's saying, hey, maybe I can move into the back unit, right? Sí. And then rent the front y ya vivo gratis. Así es. So I think that's a very good benefit for a lot of people that are watching the show, and maybe it's an option for a lot of people to consider, especially if they're in the retirement age. Y en lo que dices tú de tu papá, por ejemplo, en muchos casos, ahí está el garage, pero el problema es de que no había manera de monitorear, ¿verdad? El consumo de la electricidad y del gas. ¿Cómo es eso? ¿De qué? ¿De qué? Monitorear. What does that mean? ¿Que le saque feria o qué? Monitorear, o sea, de llevar track de cuánto es el gasto de... ¿No sabes qué es eso? ¿Te traigo un diccionario? A ver, pásale un diccionario aquí, por favor, a Mr. Eloy. Ok, entonces, ahora cada quien puede tener iba a decir su monitor. Cada quien puede tener su meter. Is it going to be a digital meter or what? No, va a ser uno regular. Okay. Pero qué bien, ¿no? Porque antes decían, bueno, ahí te va, la renta son $1,000, pero dame unos $100 por los biles, ¿verdad? Y ahí más o menos eran más o menos, pero luego si el de atrás se manchaba con la electricidad. No, sometimes people do, like el que le rentas atrás se baña 3 veces al día. How do you? O riega toda la mañana ahí. How do you keep track of that? ¿Y el agua? Bien, gracias, ¿verdad? Entonces, ese es un excelente beneficio, ¿verdad? Prácticamente está independiente, tú tienes tus biles, ahí está, ¿verdad? Excelente. They pay for their own electricity, they pay for their own gas, porque a veces también las señoras se ponen a cocinar todo el día. ¿O no? ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees? En tus sueños. ¿Tú qué piensas? What do you think? Pues ni que fuera restaurante, oye. No. Ay, Dios mío. Ok. Y por último, lo que decías tú, ¿verdad? Downsize into the back unit, ¿verdad? So, ya sacaste la familia, tuviste 3 hijos, ya crecieron y dices tú, híjole, ya está, ¿no? Towards the retirement, rentas la casa grande y te vas atrás en una casita más pequeña. Y vives gratis, now you're like debt free, casi, you're just like te dedicas a viajar collecting money and then, just can travel the world. A cotorrear nomás. A ver, chicos, ¿qué más tenemos por ahí? All right, we're moving into the moving raffle. No se les olvide el raffle. Lo que tienen que adivinar es cuántos shoes ha masticado Tomás. ¿Cuántos shoes? Let's put the image of Tomás right there. If you guys can put that one in regards to Eloy, les estábamos preguntando a la gente cuántos shoes masticó Tomás y ¿qué crees que contesta la gente? Yo no creo que Tomás se haya comido un shoe con esa cara. Miren la cara, no se dejen llevar por esa cara. No se dejen llevar porque, no se dejen llevar por su cara encantadora. Pero, hasta a ti te pone la cara encantadora and then sometimes you fall for it too. You're pues aunque se comió mis zapatos, de todos modos le doy sus besitos, pero... I love him, que no sé qué. I think sometimes... es que mira la carita. Sometimes I think you love the dog more than me. Ya lo vamos a poner a dormir ahí también. Ya lo voy a tirar a ese perro, ¿eh? No, Tommy, no, ¿cómo crees? Ok, ¿tenemos alguien que haya adivinado por ahí? ¿Alguien que haya comentado? ¿Nadie? Nadie, okay, so nobody cares. Okay, so let's gonna move into okay, so Next. quick reminder about the raffle, and another thing that we're gonna be moving into questions. So if you guys have any questions in regards to the ADUs, any questions that you guys have in regards to the ADUs, keep on writing your questions now, so we can have Brenda and the rest of the production team que nos ayude con eso para que nos escriban las preguntas. Por lo mientras, Mónica, te voy a platicar una historia. Mira, déjame, let me tell you about this story. So I was trying to buy this property in Anaheim, and
And obviously, the purpose of buying the property was to convert the illegal. You wanted to do an ADU? So no, ya estaba ahí. So ya se lo habían aventado Mickey Mouse, como dicen, Okay. right? So they had already. Solo ibas a legalizar. I wanted to legalize it. So what they did is they added a rampus room. Okay. So it was a 3-bedroom, 2-bath. They added a rampus room, which is kind of like a converted patio type of thing, right? And they converted that into a single with 1 bedroom. They added the kitchen. It even has a chimney, Okay. right? So yo dije, oh, qué chingón, I'm going to go to the city and this is going to be a slam dunk. They're going to approve it. It's going to be Piece of cake. piece of cake. I got this, right? So ¿Qué I pasó? was getting it for a really good deal. So ¿qué crees? We go to the city y la ciudad nos dice, yeah, we're okay. It fits the criteria. It meets every aspect. Que ya ves que tienes que tener que ciertas square feet from the front y luego para atrás igual, and then you have to have it on the sides. So todo estaba perfectamente bien. ¿Y qué So pasó? me dice la lady on the city, dice, okay, yeah, we would approve it, but there's going to be one condition. We're going to have to condition the title. I go, okay, what do you mean? ¿Cómo que un condition, right? Okay. And so she says, you cannot monetize from the ADU. Really? So I go, what do you mean? He's like, so a family member has to move into the ADU. So that's what they So it call has to granny's be- house It's technically like, like, I don't know if you remember when we bought that house in Norwalk. No, it was in Southgate. In Southgate, the city of Southgate. Southgate. I remember, yes. It had a Yes. granny's home in the back. Close to the garage. Attached to It was, the garage. it was actually inside of the garage. Inside, yeah. Inside of the garage. And well, number one, we were not getting any value with that property. Yes. I don't know if you remember. Yeah. And then number two, it had something written within the title that you cannot monetize from it. So Wow. a family member had to move into the So- ADU. So esta fue una especificación solamente de la ciudad de Anaheim. This is for the city of Anaheim. So ellos todavía no aceptan ADUs. So they're giving you everything. So te van a dar el meter. You're gonna be able to measure everything, but you have to be owner occupied, and a family member has to live in the ADU. So legally, you're not able to monetize from it yet. So she was saying, in 2020 there is going to be new regulations, and so we're hoping that in 2020 we're going to be able to do something like that. Pero esa es una de las cosas que le digo a la gente. That's the reason why I'm telling everybody, before Go you to the decide, city and do your due diligence. whether you want to invest your money into a specific property, if you're looking at it for the purpose of monetizing, like increasing your income, making more money, entonces necesitas que asegurarte que sí se puede hacer con la ciudad donde quieres comprar. And it's just little examples, just little examples que les quiero poner a la gente para que tengan una idea de que Pero sí, el paso sí se uno, puede. ¿verdad? Una vez que encuentran la propiedad es informarse, o si de menos ya saben en qué ciudad van a comprar, o ya viven en una propiedad Right. con que tiene potencial, ustedes le ven potencial de convertirlo en un ADU, un Accessory Dwelling Unit. Entonces, busquen las regulaciones, es muy sencillo. Muchas veces, si es en la ciudad de Los Ángeles, ellos tienen una website, no la tengo a la mano, pero tienen una website. Or they can call us, que nos llamen Nos y pueden llamar y les pueden podemos de llamar. menos guiar Con mucho gusto nosotros los podemos guiar. Tengo conocidos también que son contractors que posiblemente les pueden ayudar también con el trabajo, Mónica. So when you go to the city to find out if it's a R2 zone or whatever, or the zoning, do you need to have a plan in hand already? Do you need to have what you're I won't say, because obviously you don't want to pay somebody to draw the plan. right? A lot of times, if you go with a planner, te van a querer sacar una feria, right? And so, one of the things that I recommend people, don't pay the planner until you know for sure that is something that is going to get approved. So lo que la ciudad te dice, Mónica, they tell you, bring me just a little, sketch. un sketch, un sketch, que cualquier persona nomás mídele ahí más o menos
las dimensiones, it doesn't have to be exact. Es de menos para que comiencen a hacer las primeras preguntas, ¿verdad? Y para que le den una idea a la persona, al planner con el que estén hablando en la ciudad, para que le den una idea de cómo está la propiedad. Y de menos con eso, sin gastar dinero, van a poder saber qué size necesita la ciudad que tenga el lote o distancia entre la propiedad y el garage. Todo ese tipo de cosas es muy importante que hagan la primera indagación sin que inviertan dinero. Right. No se necesita invertir dinero en esa cuestión. Bien, entonces, muy interesante. Y le tengo yo una pregunta con respecto a los values. Yo sé que no querías Échame entrar ahí. Porque siempre sales tú con tus preguntas que me pones on the spot. A ver, dale on ya. the spot. So, You know what's the benefit es que no le tengo miedo a tus preguntas. ay. ¿Y no le estaba sudando la semana pasada? A veces sí le sudo. ¿Verdad que lo vieron sudar la semana pasada? ¿Verdad que sí? No, pero a veces le sudo Gracias. más when we're in private and you start asking me other questions. Ay, no, eso no lo vamos a compartir hoy. Bien, entonces la pregunta es esta. So, por ejemplo, cuando tú estás buscando values, ¿puedes comparar un ADU, una propiedad con su ADU a 2 unidades? ¿O cómo es de que haces tú como los comparables? Para It's a little tricky. It's a little tricky when it comes to that, Monica. It is comparable to a 2 units if the city is going to allow you to monetize from it. Okay. Does that kind of make sense? Yes. But if you're not going to be able to monetize from it, then you're going to have to base it into a bigger square footage. Como si fuese la propiedad del square feet de enfrente más el square feet de atrás. Yeah. So it's kind of like you're making the house bigger, so you're going to have to look for comparables with a bigger, property, because Okay. you're technically adding to the property. Obviously, if you're not going to be able to monetize from it, then it might not even make sense for you to convert it into an ADU. But everybody has different needs, Monica. Hay gente que necesita que agregar a la propiedad, especially now, ya sabes que los millennials no se quieren salir de la casa, llegan a los 30 años and they still want to live with mom and dad. Maybe it might be a benefit, that way. Que los manden al garage. Los mandan, hacen una ADU, legal ADU, then that way they get to pay for their own water, their own, not the water, their own electricity and their own gas. Al menos, mínimo. Si yo tuviera mi niño así, pues that's exactly That's what what I you would do. Yeah. Le digo, ¿sabes qué? Vete al garage, compadre. Anyway, so, Ya se nos acabó el time tiempo. is over. If you continue watching the show, and you guys want to comment into it, keep commenting. We're going to be answering throughout the day. And then also we're gonna have one more play of the show. Lo vamos a aventar otra vez el show a las 9 de la noche. Esta noche. So whoever wants to show it, watch the show again, ahí lo pueden mirar, Mónica. Entonces, I want to say thank you for everyone that watched the show today and everybody that asked questions. Thank you. Have an amazing Thanksgiving with Muchas all your gracias. family, friends, everyone that you love. Absolutely. From the bottom of my heart, everybody, have an amazing Thanksgiving. Mónica, anything that you want to say? Igualmente, ojalá que puedan encontrar todas esas maneras de invertir su dinero. Tengan mucho cuidado, es lo único que quería agregar, tengan mucho cuidado, no nada más hagan decisiones sin saber, siempre consulten y si nos contactan con mucho gusto podemos darles un poquito más de guianza. Antes de cerrar, Mónica, I really, I actually want to be very appreciative that you mentioned that, Mónica, porque the other day I got one of the potential clients that we have, alguien los transió. So they actually went, told them we can help you with the ADU. They took money from them, and they were supposed to start the work of the ADU, y se los transieron con el dinero. So please, guys, don't give any money to nobody unless you verify that they're licensed, por favor, porque hay mucha gente afuera que está haciendo tranzas con eso ahorita, Mónica. Así es, cuidan mucho su dinero, tengan mucho cuidado de las decisiones que van a tomar, siempre consulten con una persona profesional y de menos, si no van a consultar con una persona profesional, vayan directamente a la ciudad. No es nada difícil ir a la ciudad, yo no sé por qué mucha gente le tiene miedo a la ciudad, A no es veces no saben complicado. qué preguntar. No es complicado, muchos de ellos hablan español, así que no se preocupen, solamente
consulten con un profesional o vayan a la ciudad. Muchos Thank yous. thank yous. No, esto no iba a Es decir. que es Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por hacer de estos episodios. Ha subido mucho nuestra audiencia. Quiere decir que nos están viendo. Muchísimas gracias. Les mandamos un gran abrazo. Que la pasen muy bien. Y, again, Happy Thanksgiving. All right, goodbye, everybody. Bye.